Buen día, vamos a dar comienzo a la audiencia complementaria fijada el día de la fecha en Autos Aguiló, Mónica Beatriz y otros contra Volkswagen S.A. de Autoahorro para fines determinados, abreviado, trámite oral, número 11-000242. Celulares apagados, por favor, o en silencio. Le pido a las partes presentes, empezando por el doctor, que se presenten en qué carácter vienen, ¿sí? Buenos días a todos, mi nombre es Nicolás Galíndez, soy abogado de los consumidores reclamantes de la parte actora. Juan Ezequiel Vergara, abogado de la parte actora. Doctores, como hay una multiplicidad de actores, les pido que nos mencionen ustedes quiénes están presentes por un tema de practicidad, ¿sí? Bien, los actores son Aguiló, Mónica Beatriz, Bol Walter, Durán Alicia, Gagliero Silvana, Ramos Federico, que son los presentes, y respecto a los que también no están pero tenemos poder, son Favotti Noemí y Ferreira Olga Rosa. Gracias, doctor. Doctor. Buenos días. Doctor Hernán Roca, soy apoderado de Volkswagen S.A. de Ahorro para fines determinados. Muchas gracias, doctor. Buen día, Jimena Torrealday, por Fiscalía Civil y Comercial de segunda nominación. Gracias, doctora. Para el día de la fecha teníamos previsto los alegatos, tuvimos una ampliación de la prueba pericial que se incorporó el día de la fecha, que la entregamos a los doctores, pero en realidad no hay un nuevo contenido que haya dado la perito. De hecho, básicamente lo que contesta es que no tienen los elementos para contestar lo que se le pidió, con lo cual, al no haber introducido nueva información, creo que estamos en condiciones de alegar por el orden lógico, es decir, primero la parte actora, luego la parte demandada y finalmente le damos la palabra al Ministerio Público Fiscal. ¿Sí? Doctores, los escuchamos. Bien, gracias su señoría. Vamos a arrancar, vamos a dividir 5 minutos yo y 5 minutos el colega. Sí, como usted, es su momento de alegar, así que ustedes están como quieran. Bueno, me parece importante hacer un razonamiento o entender la génesis de por qué nosotros estamos hoy en este proceso judicial. La demanda que nosotros hemos interpuesto por nuestros clientes es una demanda en donde se solicita el cumplimiento del deber de información establecido por el artículo 4 de la Ley 24240, pero fundamentalmente dentro de ese deber de información, la pretensión de la demanda, esa información agravada radica en dos cuestiones. Primero, en que la empresa debía emitir el cupón de la última cuota del contrato de plan de ahorro que habían suscrito los clientes, es decir, la cuota 84. Y por otro lado, estábamos pidiendo información respecto de 4 puntos que vienen siendo solicitados desde antes de este proceso judicial, incluso en el reclamo administrativo. Estos 4 puntos son cuántas cuotas fueron alcanzadas supuestamente por una medida cautelar que radica en otro proceso colectivo, cuál fue la cantidad de dinero que se descontó en cada una de esas cuotas, cuál es el porcentaje de actualización o de interés que se estaría aplicando respecto a esas cuotas alcanzadas por la medida cautelar y cuál fue el valor móvil del vehículo en cada una de esas cuotas que alcanzaron la medida cautelar. Es fundamental entender que cada uno de los clientes, tanto Aguiló, Bol, Durán, Favotti, Ferreira, Gagliero y Ramos, suscribieron un contrato de plan de ahorro con Volkswagen S.A. de ahorros para fines determinados. No voy a mencionar los grupos y número de orden porque eso consta en el expediente, pero sí es necesario aclarar que al momento en el que ellos terminaron o trataron de terminar con el contrato de plan de ahorro, luego de haber pagado las 83 cuotas, comenzó un hostigamiento por parte de la sociedad de ahorro a través de sus estudios de cobranza, quien intimaba a los consumidores a que paguen ciertos valores o ciertos montos dinerarios en razón de una supuesta deuda que se encontraba en cada uno de los planes. Es así que cada uno de los clientes, por distintas vías, comenzó a solicitar información respecto a en qué radicaba esa supuesta deuda y, por otro lado, por qué no podían pagar la última cuota, que es lo que establece el contrato de plan de ahorro. Al no obtener una respuesta, ahí se dio el primer incumplimiento al deber de información. Posteriormente, ya con un patrocinio letrado, cada uno de los clientes realizaron una denuncia en la Asociación de Consumidores Adcoin a los fines de poder hacer un reclamo mucho más formal a través de audiencias de conciliación en contra de la sociedad de ahorro a la que la demandada no compareció. ¿Sí? Como prueba de esto están las cartas documento que obran en el expediente, los certificados de cierre que acreditan esta situación y posteriormente el organismo realizó un informe en relación a la prueba que habíamos solicitado
en el cual detalla cuáles son las fechas en las que se produjeron las audiencias, las cartas documento, y también hay unos links en los que uno puede ingresar, son links de YouTube, en donde uno va a poder ver qué es lo que pasó en la audiencia, y claramente no hay ningún apoderado ni representante por parte de Volkswagen. Entonces nosotros tenemos que tener en cuenta que ahí se produjo un segundo incumplimiento al deber de información. Y es por eso que, habiendo solicitado el cierre de esa instancia, iniciamos este proceso judicial con la demanda que al comienzo detallé la pretensión. Es importante tener en cuenta que en la contestación de la demanda, la empresa continuaba con esa actitud de no brindar la información, porque si nosotros nos vamos a la literalidad o a la textualidad de la demanda, solamente en forma genérica, Volkswagen de S.A. de ahorros para fines determinados se refirió a la actividad que desarrollaba la empresa, que no hace específicamente al pedido que nosotros hemos solicitado, el funcionamiento del contrato de plan de ahorro y la adjudicación y el retiro del automóvil, que no era algo que estaba siendo discutido en esta instancia. Entonces, lo que la empresa pretende, por lo menos en su contestación de demanda, cuando se refiere a cada uno de los clientes, es demostrar que estaría cumpliendo con el deber de información, pero en realidad no lo está haciendo, porque respecto de cada uno de los consumidores, lo único que hizo la sociedad de ahorro es decir que se encontraban con 83 cuotas pagas y con una cuota impaga, pero no establecía cuál era el valor de esa cuota impaga. Eso surge de la contestación de la demanda. En la prueba que acompaña, en la prueba documental que acompaña a Volkswagen S.A., hay unas impresiones de pantalla, pero muchos de los conceptos y muchos de los valores que son porcentuales no están explicados. Entonces, imaginemos que la persona que no tiene conocimiento de esto, que quiso comprar un auto y que pensó que lo estaba comprando en cuotas, cuando en realidad el contrato de plan de ahorro no significa comprar un auto en cuotas, aunque lo paguen mensualmente, muy poco van a entender respecto de una impresión de pantalla en la que incluso a nosotros los abogados nos cuesta llegar a entender ciertos porcentajes, y es algo que también surge de la prueba contable que ha hecho la perito, ¿no? Hay cierta información que no se entiende, pero nosotros podemos deducir de que de ahí se desprende un valor supuestamente por la deuda, pero que no ha sido mencionado por la demandada. En definitiva, y para ya ir terminando, con relación a la prueba, nosotros, como dije recién, hemos acompañado prueba documental, que son las cartas documento y los certificados de cierre. También hemos librado el oficio a la asociación, que ha respondido con toda la información a la que me referí recién. Y respecto a la prueba acompañada por la demandada, están estas impresiones de pantalla. También la demandada ha acompañado la documentación que se encontraba en poder de un tercero, en este caso del estudio Casal. Lo que se ha acompañado al expediente en este caso son solamente las solicitudes de adhesión, es decir, las condiciones contractuales, pero que de ahí tampoco surge la información que nosotros estamos solicitando. Nosotros no hemos discutido las condiciones contractuales del contrato de plan de ahorro. Nosotros buscamos una información contable para que cada uno de los clientes pueda saber cuál era el valor de la última cuota que quedó pendiente y cuál es aquello que supuestamente se adeuda, que depende de otro proceso judicial, el que tampoco estamos discutiendo si está bien o está mal la aplicación de la medida cautelar, sino que solamente ellos quieren cumplir con las mismas condiciones contractuales que surgen de eso que se ha acompañado. Hay algo que por ahí no se entiende en la prueba que se ha acompañado. Hay solicitudes de adhesión de dos personas que no son los actores. Uno es Córdoba Diego David y el otro es Zambrano Isaías Carlos Alfredo. Nosotros no hemos solicitado, ni tampoco son actores, no forman parte de este proceso, por lo tanto no entendemos a qué se refiere la sociedad de ahorro cuando acompaña esa información. A nosotros nos da la impresión de que hay una muestra por parte de la sociedad de ahorro de que le importa muy poco el cliente, que solamente es un número, y esto se evidencia en estas instancias, ¿no? Falta la documentación del cliente Vol Walter y de la clienta Ferreira Olga Rosa. No se ha acompañado de la solicitud de adhesión, ni siquiera sus anexos. Y finalmente, de la prueba pericial contable, bueno, lo que hemos hablado un poco al principio, la perito
en los puntos o al momento de responder los puntos de pericia, lo único que pudo determinar aparentemente es el valor de la última cuota en relación a la documentación que tuvo y que sería de 77.413 pesos, ¿sí?, en el momento en el que se acompañaron esos prints de pantalla, y que después fue actualizado a 88.342 pesos. En principio, ese sería el valor de la última cuota que mis clientes tenían derecho a pagar al momento en el que llegó el último mes del contrato de plan de ahorro y que no lo pudieron hacer por esta actitud de la sociedad de ahorro. En definitiva, lo que acá ha sucedido, incluso hasta el día de la fecha, hay un incumplimiento al deber de información, que es la base de este proceso judicial, pero también se ha generado un trato indigno a cada uno de los consumidores que han tenido que llegar a esta instancia para hoy estar sentados acá y no tener realmente la información y no saber hoy a ciencia cierta cuánto es lo que se debe por esa cuota que seguramente la sociedad de ahorro va a pretender cobrarla con una actualización o con intereses. Imaginemos la cantidad de intereses que va a tener desde el momento en el que se debería haber emitido esa cuota y no se pudo hacer. Y por último, lo que quiero decir es que para el daño moral de cada uno de los consumidores, nosotros habíamos establecido, teniendo en cuenta la teoría de los placeres sustitutivos después de la modificación del nuevo Código Civil, un televisor, un Smart TV 32 pulgadas, que hoy nosotros lo actualizamos teniendo en cuenta el valor de mercado en 1 millón de pesos. Es decir, el daño moral para cada uno de los consumidores sería el valor de 1 millón de pesos para cada uno de los consumidores, ¿sí? Eso es por mi parte. Bueno, continuando con el alegato, voy a hacer algunas precisiones respecto del pedido de la aplicación de la indemnización por daño punitivo contra la empresa demandada. Este daño punitivo es una herramienta que nos da la legislación justamente para evitar las conductas abusivas o violatorias de la Ley de Protección al Consumidor. Recordemos que en este caso la demanda es por deber de información y la información, de acuerdo a toda la doctrina en materia de protección a los consumidores, es la columna vertebral de la protección a los consumidores. Es el derecho más importante que tienen los consumidores y el deber más importante que tienen las empresas. Tanto es así que nuestra Constitución Nacional lo ha reconocido en su artículo 42, también está en la Ley 24240 y también está en el Código Civil y Comercial desde su vigencia en 2015. En este caso en particular, considero que ya el alegato ha dado sobradas explicaciones sobre por qué no se ha cumplido con este deber de información. Frente a eso, nuestra Ley de Defensa del Consumidor, en el artículo 52 bis, donde tiene prevista la sanción por daño punitivo, nos dice que frente a este incumplimiento de la ley, amerita la sanción, que luego hablaremos un poquito de la cuantificación, pero básicamente esa es una de las vías de la sanción por daño punitivo. Pero hay otra vía que está dispuesta en el artículo 8 bis y que también remite a la sanción del artículo 52 bis, que tiene que ver con el trato indigno a los consumidores, con un trato vejatorio, humillante, que también consideramos se ha dado y se ha acreditado a lo largo de este proceso. Recordemos que las personas que están acá presentes, que son nuestros representados, son también clientes de la empresa demandada. Y no debería ser necesario tener que hacer un proceso judicial para pedir explicaciones a la persona jurídica que uno ha contratado sobre situaciones jurídicas o contractuales. Pongo especial énfasis en el hecho de la ausencia a la audiencia de conciliación, que si la empresa hubiera ido, posiblemente no estaríamos en este momento discutiendo estas cuestiones. Es decir, ni siquiera tuvo, luego de varias citaciones, todas las cuales se encuentran acompañadas en autos, la dignidad de asistir a esa audiencia y brindar a la gente las explicaciones que se le estaban pidiendo. Adicionalmente, y agrava toda esta situación, el hecho de que Volkswagen de ahorro para fines determinados no es solamente una empresa prestadora de servicios, en este caso, sino que además es mandataria de los consumidores en este caso, porque en sus propias defensas dice ser quien administra las cuentas. Entonces, se agrava esta situación de proveedor. No vamos a entrar en la discusión acerca de si esta situación de administrador lo exime de la aplicación de la Ley de Defensa del Consumidor, porque hay abundante jurisprudencia que ratifica que por ser administrador, con más razón en la situación de formar parte del grupo económico que fabrica autos, entra como proveedor, además de todas las resoluciones de Inspección General de Justicia al respecto. Pero claramente es una situación de responsabilidad agravada. De hecho, no lo pedimos en la demanda, pero ni siquiera debería haber cobrado por la administración por lo pésimo que brindó este servicio de rendición de cuentas.
Y también vamos a decir, y esto hace a la valoración eventual de la imposición de la sanción por daño punitivo, que Volkswagen es claramente una de las empresas automotrices más importantes del mundo, eso creo que no necesita ser acreditado, y a su vez que la administradora, si bien no es la empresa fabricante, claramente comparte y forma parte del mismo grupo económico que opera bajo la firma Volkswagen, lo cual también me remito a la abundante jurisprudencia respecto de la relación comercial entre estas empresas. Por lo tanto, queda ahora la cuestión de la cuantificación. Entendemos que esta cuantificación final corresponde sin dudas al juez, ya que es una multa y que de ninguna manera, en el caso de que sea rechazada, esto debería afectar a la imposición de las costas, porque lo que nosotros hacemos es una propuesta de cuantificación y no un pedido indemnizatorio, sino justamente una sanción que es disuasiva, que es ejemplificadora. Y en esto tengo que señalar que Volkswagen viene siendo reiteradamente condenado por la misma situación de falta de dar información. Desde el célebre caso Mantuano contra Volkswagen, que lo cito en prácticamente todos los casos, aunque no sean contra automotrices, por la claridad con que la Cámara define al deber de información, por supuesto de esta justicia de Córdoba, como en mi caso personal he llevado dos, entre otros, ¿no? Los que se me vienen a la cabeza ahora, dos casos, Maldonado contra Volkswagen, Constantino contra Volkswagen, donde también el eje era la falta de información, además de las acciones colectivas vinculadas con este tema. Y voy a remitirme ahora al último fallo de la Cámara Sexta, que considero señero también en la materia, por la cual se condenó a Volkswagen a la suma de 20 canastas básicas en concepto de daño punitivo. El caso es Ponce contra Volkswagen y la sanción punitiva fue ratificada en primera instancia y luego en Cámara. Nosotros originalmente la demanda cuantificamos provisoriamente en el 15% de una unidad económica. En el momento de la demanda todavía no se había modificado la ley que pasó a cuantificar ahora los pedidos de daños punitivos en canastas básicas totales hogar 3. Entendemos que ese monto sería el equivalente hoy a una canasta básica total hogar 3. Pero a la vista del comportamiento de Volkswagen en el propio proceso, a la vista de la jurisprudencia Ponce contra Volkswagen, consideramos injusto que para todo este grupo de consumidores se le dé un monto menor al que ya fue condenado Volkswagen recientemente, de 20 canastas básicas hogar 3. Por lo tanto, y en el entendimiento de que para esto sea ejemplificativo y disuasivo, debe ser también incremental, y también considerando los balances de la empresa Volkswagen, que no fueron acompañados en este caso, pero se puede inferir que es una empresa de gran solvencia, el monto mínimo para que esta multa tenga sentido debería ser de 25 canastas básicas totales hogar 3 para cada uno de los consumidores. Si esta multa no se impone, lamentablemente se corre el riesgo de seguir abarrotando los juzgados con causas sobre estas cuestiones que no deberían terminar en un proceso judicial, y también lamentablemente el hecho de que no se imponga una multa frente a tal clara inconducta de las empresas, como lo hemos puesto en la demanda, también generaría una imagen muy negativa de la justicia, porque lo que el consumidor espera es que el Poder Judicial sancione al que se porta mal, hablando en lenguaje simple. Y en este caso creo que se ha demostrado reiteradamente las inconductas. Basta leer la contestación de la demandada, basta leer la pericia que hoy mismo se termina adjuntada, donde nuevamente el perito dice no puedo informar lo que se me pidió porque la empresa no me brindó la información. Entonces, si esto no es sancionado y si esta conducta no es claramente detallada en la sentencia para saber cuál es la conducta que se está sancionando, y asimismo si no es publicada, lo cual también pido que esta sentencia eventualmente sea publicada, no se va a cumplir con el deseo de justicia de nuestros representados, y que es la única forma de que el mercado empiece a operar de forma justa, razonable y acorde con lo dispuesto por nuestra Constitución Nacional. Gracias, doctor. Doctor Roca, lo escuchamos. Gracias, doctor. Bueno, voy a tratar de ser lo más breve posible. No es materia controvertida, su señoría, que los actores aquí presentes celebraron con mi mandante cada uno un contrato de plan de ahorro para la adquisición de un vehículo 0 kilómetro de la marca Volkswagen. Lo que sí es materia controvertida es el tema de la conformación de la cuota y el pago de la última cuota, ya que todos han concluido con las 83, han pagado 83 cuotas y quedaría una cuota pendiente. Acá es fundamental, su señoría, tener en cuenta que en el año 2019, en octubre del 2019 más precisamente,
el juez de 27 Civil y Comercial de la Ciudad de Córdoba dictó, mediante un decreto, una medida cautelar, una medida de readecuación de la cuota, retrotrayéndola al valor de abril del 2018 y aplicándole distintos intereses. Esa disminución que implicó en la cuota, posteriormente fue nuevamente readecuada y después se suscitaron una serie de cuestiones legales como una resolución de la Cámara Séptima de lo Civil y Comercial que declaró la incompetencia de la justicia provincial para entender en estos asuntos, resolución que posteriormente el Tribunal Superior la revocó, manifestando que efectivamente la justicia provincial era competente, y de ahí se empezaron a suscitar, se dictó una resolución donde se ratificaron esas readecuaciones de la cuota y hoy, al día de hoy, todavía ese asunto no está resuelto. Está en la Cámara Octava, en un expediente que es el 866-5690, en donde todas las partes han apelado los actores, han apelado las demandadas, ha apelado la fundación, se han culminado en este momento el trámite de los recursos de apelación, ya que todas las partes han expresado agravio, coteado agravio, y simplemente queda el dictamen que tiene que hacer el Ministerio Público Fiscal para que esto pase a despacho y se resuelva esta situación. Que efectivamente va a cambiar o no la situación que se está viviendo. A partir de esa resolución de octubre del 2019, más precisamente el 2 de octubre del 2019, donde se dicta la primera medida cautelar, mi mandante acató absolutamente esa medida cautelar y empezó a aplicar el descuento que implicaba esa readecuación de la cuota. O es decir, que tenemos una fecha cierta que a partir de noviembre del 2019 ya se empezó a aplicar esa reducción en la cuota, que efectivamente todos los ahorristas debieran haber advertido o debieron advertir que había una disminución en el valor de la cuota. Tengamos en cuenta, señoría, que el valor móvil de los vehículos, primero no lo fija Volkswagen S.A. de ahorro para fines determinados. Ese valor móvil está establecido, lo fija la concesionaria, el fabricante, y que sería un precio sugerido al público. Ese precio, que lo fija exclusivamente Volkswagen Argentina S.A., es comunicado a Volkswagen S.A. de ahorro y a su vez es informado a la Inspección General de Justicia. O sea, el monto de la cuota, la conformación del monto de la cuota, lo fundamental es el valor móvil del vehículo. Y de ahí los otros rubros que integran la cuota, que están detallados en la contestación de la demanda y que el perito en su informe también lo ha determinado. Es decir, su señoría, que claramente, a partir de la readecuación de la cuota, en los cupones de pago se advertía claramente que había una disminución y que no se estaba pagando en relación al valor móvil del vehículo, sino con la readecuación. Esta situación, estas medidas cautelares, estas readecuaciones que se hicieron y que todavía, como digo, están vigentes, tuvieron una amplísima publicidad, radial, televisiva, por la prensa. Incluso el doctor Vergara participó de programas en donde se explicaba la problemática de estas cautelares y de la situación planteada en los contratos de planes de ahorro. Es decir, su señoría, que en el 2000, cuando los actores aquí presentes enviaron las cartas documento a mi representada, lo hicieron casi 2 años después del dictado de la medida cautelar. Es decir, que había un pleno conocimiento de la existencia de esa medida cautelar y de que esa medida cautelar influía, por supuesto, en la cuota que estaban pagando, el menos. Esas diferencias se fueron generando mes a mes hasta llegar a la finalización del plan
que hoy se debieran pagar, pero hasta tanto no sea resuelta esta situación que está en la Cámara Octava, si corresponde la readecuación de la cuota, no corresponde, en qué porcentajes corresponde o no corresponde, es imposible determinar el valor de la cuota 84. No va a ser lo mismo que se admita la readecuación, como lo hizo el Tribunal de Primera Instancia, que no se admita o se admita de otra manera, porque va a variar absolutamente. En definitiva, su señoría, considero de que todos los aquí presentes estaban en perfecto conocimiento de esta situación. No creo que haya habido en la provincia de Córdoba ningún adherente a un plan que haya tenido algún tipo de inconveniente que no supiera de la existencia de esta medida cautelar todavía no resuelta, de readecuación, perdón, no cautelar. Entonces, sostengo así, afirmando de que no ha habido una desinformación, sino que esto ha sido público, de público conocimiento, y se ha ido trasluciendo en los cupones de pago, en donde efectivamente surgía una diferencia en menos de lo que realmente se tenía que pagar. Considero, su señoría, que por tanto no ha habido una desinformación, no ha habido un trato indigno hacia los ahorristas. Mi mandante es una empresa que administra los planes de ahorro, gana con la venta de esos automóviles, con los gastos de administración que cobra, es la mandataria de los ahorristas, cumplimenta absolutamente las disposiciones de los contratos que son fiscalizados por la Inspección General de Justicia, un organismo que depende del Ministerio de Derechos Humanos, de Justicia y Derechos Humanos, lo cual le atribuye una legalidad a los contratos y una legitimidad a los contratos, ya que, lo reitero, fiscaliza esos contratos. Y mi mandante siempre ha cumplimentado todas las disposiciones que se han firmado en los contratos de adhesión, que por otra parte han sido firmados voluntariamente por los ahorristas. No se les ha impuesto ninguna condición extra o fuera de lo que establecían los contratos que fueron firmados voluntariamente. Entonces considero, su señoría, que mi mandante no ha incurrido en la violación a los derechos que están reclamando en esta demanda los ahorristas. Entrando a los rubros pretendidos, quisiera señalar, su señoría, que el daño moral, en primer lugar, no se ha aportado ninguna prueba fehaciente respecto al daño moral sufrido. Tengamos en cuenta que el daño moral, sobre todo en las relaciones contractuales, debe ser valorado en forma restrictiva. Es decir, no se prueba por sí mismo el daño moral en una relación contractual. Razón por la cual sí se debieran haber aportado elementos probatorios que acreditaran, en cierta manera, el desasosiego, la situación de malestar que se vivió, no simplemente enumerarla o manifestarla en una carta documento. Por otra parte, también es menester señalar que en las cartas documento cada uno de los actores manifestó que habían sido hostigados por estudios jurídicos de mi representada, que no somos nosotros en Córdoba, han sido hostigados a través de llamados telefónicos, de mails, y sin embargo son los dichos los actores. No hay ninguna prueba que acredite ese hostigamiento. No hay ninguna prueba que se haya aportado para acreditar una pericia sobre los mails de las computadoras de cada uno de los actores. No se ha aportado ninguna prueba que acredite que fueron hostigados
por estudios de cobranza de mi representado. Finalmente, su señoría, entiendo que al no haber habido una conducta jurídicamente reprochable de mi mandante, tampoco sería viable el daño punitivo y mucho menos en el monto o en la pretensión que están formulando en este momento, que han ampliado en este momento. Entonces voy a ratificar íntegramente la contestación de la demanda en todos sus términos y voy a solicitar el rechazo de la misma con costas. Gracias, doctor. ¿Doctores? Sí, una brevísima réplica. Sí. Debido a que introdujo el argumento por el cual me mencionó, quería aclarar que todas mis participaciones en medios masivos de comunicación fueron justamente con el objeto de repudiar la conducta de las empresas automotrices frente a la falta de información a los consumidores. De ninguna manera se trató de explicar cómo se aplicaba una medida cautelar, sino justamente se cuestionaba la falta de información que también, en cierta forma, es parte de la demanda de este juicio. Ya, gracias, doctor. ¿Algo de decir, doctor? No. Vamos entonces a darle la palabra al Ministerio Público Fiscal. Bien, gracias. Bueno, primer punto, relación de consumo. En autos no está controvertido y surge de las constancias de autos la celebración del contrato o la adhesión al contrato de plan de ahorro que han suscrito los actores y en la que ha intervenido como administradora Volkswagen para fines determinados, que es la demandada. Este contrato claramente encuadra en un contrato de consumo, en tanto los actores consumidores han contratado para adquirir un automotor como destinatarios finales. Por lo tanto, encuadran en el artículo 1 de la Ley de Defensa del Consumidor y en el artículo 1092 del Código Civil. A su vez, no caben dudas tampoco que la demandada es una proveedora en los términos del artículo 2 de la Ley de Defensa del Consumidor y en los términos del artículo 1092 del Código Civil, en tanto se dedica en forma profesional a intervenir en la administración de estos planes de ahorro. Ello implica o determina que para resolver el caso aquí planteado, el juez deberá acudir al Estatuto del Consumo y a su vez legitima la intervención de esta Fiscalía en este proceso. Determinado ello, la pretensión en autos, concretamente, los actores, como lo han dejado claro también en esta instancia, demandan el cumplimiento del contrato, específicamente demandan el cumplimiento del deber de información y denuncian el incumplimiento de este deber, concretamente con respecto al origen y a la composición de lo que se adeudaba, de la última cuota adeudada y reclamada. Con respecto a esto, bueno, no está controvertido, como surge también de los alegatos, que todos los actores aquí presentes han pagado hasta la cuota 83 y que la controversia se genera a partir de lo adeudado en la última cuota, de la composición e integración. El deber de información, estando determinado que aquí se aplica el Estatuto del Consumo, el deber de información, en este caso es un deber de información agravado, porque estamos justamente ante consumidores. Los proveedores tienen el deber de informar todas las cuestiones o las cuestiones esenciales que implican los contratos al consumidor. Este deber, como bien lo dijeron los actores también, tiene un origen constitucional y a su vez está expresamente previsto en el artículo 4 de la Ley de Defensa del Consumidor y en el artículo 1100 del Código Civil. Esto exige que los proveedores informen en cada instancia del proceso y en cada instancia del contrato, y aún después, a los consumidores, no solo lo que requiera el consumidor, sino también todo lo que sea o lo que haga a ese contrato. A su vez, además de ser un deber agravado por estar previsto específicamente en la Constitución, como lo ha sostenido y lo viene sosteniendo la Fiscalía de Cámara, es aún más agravado en el caso de los planes de ahorro, porque se trata de un contrato con ciertas características, que es justamente que no tiene cuotas fijas, es un contrato de larga duración, por lo tanto, los consumidores están sometidos, quizás un largo plazo, como casi 7 años, que implican las 84 cuotas, a las vicisitudes que puede surgir o que puede haber en el mercado, y ello exige del proveedor una mayor información aún. Aclarado ello, se advierte que en el caso, aplicado ello al caso, la parte demandada, que es la proveedora, no ha cumplido con ese deber de información en el caso de estos consumidores. No ha cumplido, no acredita haberlo cumplido en forma oportuna, es decir, cuando se hizo el reclamo de la deuda,
Si bien no hay constancias de estos reclamos, como lo dice la parte proveedora, de que los reclamos hechos por los consumidores al momento de que le haya llegado ese cupón, sí hay constancia de que después iniciaron un reclamo ante Adcoin, y la parte demandada acaba de reconocer la recepción de las cartas de documento, por lo tanto también está acreditada el pedido de información a través de esa asociación, y no se ha acreditado en autos que se haya cumplido en esa oportunidad con esa información. Tampoco se ha cumplido con el deber de información en esta instancia, al contestar la demanda. Se advierte que lo que se ha contestado no es suficiente para lo que están justamente consultando o pidiendo los consumidores. Entiendo que los consumidores lo que quieren saber, sin ser reiterativa, es justamente el origen y cómo está compuesta la última cuota o lo adeudado. No está discutido, porque surge de los términos de la demanda, que se aplicó la cautelar a costa y que hubo ciertos montos diferidos y que deben pagarse. Creo que la cuestión está en saber cuánto se difirió, cuáles fueron las cuotas que se difirieron, qué porcentaje o qué interés se le aplicó a esa cuota, para que estén informados de qué tienen que pagar. Creo que eso no ha sido cumplido al contestar la demanda, por lo que para esta Fiscalía está acreditado el incumplimiento del deber de información, y tampoco se ha colaborado en el proceso en los términos del artículo 53 de la Ley de Defensa del Consumidor, como queda evidenciado con las pericias, en tanto no se puso a disposición del perito la información para que él pueda brindarla. Por lo tanto, para esta Fiscalía la demanda es procedente, y también es procedente el rubro daño moral. Está acreditado, para esta Fiscalía no hay duda de que la incertidumbre y la indefensión que generan los consumidores, no saber exactamente lo que se les está reclamando, más aún siendo la última cuota de un contrato de larga duración, claramente genera un malestar, genera una afección espiritual que configura el daño moral requerido, por lo que para esta Fiscalía es procedente el daño moral. Y con respecto al daño punitivo, para esta Fiscalía también es procedente, además del elemento objetivo, que sería el incumplimiento concreto del contrato en cuanto al deber de información. También está acreditado el elemento subjetivo, porque no hay dudas que, en primer lugar, están reconocidas las cartas de documentos en este momento y no haber asistido a prestar esta información, pero además mantenerse en esa falta de cumplimiento del deber de información en esta instancia demuestra desinterés para los derechos del consumidor, por lo que para esta Fiscalía sería procedente el daño punitivo requerido. Nada más. Gracias, doctora. Le voy a pedir a los abogados que me digan su condición frente al IVA. Monotributista. 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 Bueno, así entonces queda manifestada su condición frente al IVA. Saben que la aplicación del tributo es al momento del cobro, es decir, que si eso cambiara antes del cobro de algún horario que cualquiera podía tener regulado, manifiestenlo oportunamente, porque si no se va a tener en cuenta lo que dijeron hoy, ¿sí? Queda entonces dictado el decreto de autos y van a pasar estos autos a despacho para resolver el día de la fecha, ¿sí? Les agradezco mucho la presencia a todos, a las partes que se han tomado el tiempo de venir, les agradezco sus alegatos y el dictamen, que han sido muy interesantes todos, y los saludo. Buen fin de semana a todos. Muchas gracias. Gracias.